Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, dijo en una conferencia en 2010 que somos las decisiones que tomamos. Y en el Inter y en el Paris Saint-Germain, en los últimos tiempos, se están tomando buenas decisiones. En el Inter, últimamente, desde hace unos años, las decisiones las toma Beppe Marotta, un directivo con prácticamente 50 años de experiencia en la dirigencia. Empezó con algún cargo directivo a los 21 años y está cerca de cumplir 70. Ha tenido éxitos innumerables en otros clubes como Sampdoria, Juventus, pero bajo su mandato en este Inter se ha conseguido tener delanteras del nivel de Lautaro Lukaku o Lautaro Marcus Thuram, la actual. Se fichó en su periplo también a Nicolò Barella, se ha priorizado a Alessandro Bastoni como líder de la defensa, incluso rechazando ofertas millonarias que venían de la Premier. Se hizo el negocio del siglo, cambiando a Onana por Sommer y ganando dinero en el cambio, ganando bastante dinero, por cierto. Y, por ejemplo, firmó gratis a futbolistas del nivel de Çalhanoğlu, el propio Marcus Thuram, o jugadores de plantilla que han sido importantes como De Vrij o Taremi. Las decisiones en el PSG, ya lo sabéis, las toma desde hace un tiempo Luis Campos. Y el director deportivo portugués apostó primero por Luis Enrique como entrenador y después por abandonar esa idea de seguir intentando ganar la Champions con esas tres megaestrellas juntas, con Messi, con Neymar y con Mbappé. Y después no perdió los nervios y priorizó construir un equipo de verdad, un equipo con mayúsculas tras la salida de Kylian Mbappé, cuando la tentación de firmar una megaestrella mundial como recambio era muy, muy grande. El Paris Saint-Germain y el Inter son fiel reflejo de las buenas decisiones que en sus directivas se han tomado en los últimos tiempos. Y estoy seguro que esas buenas decisiones nos van a regalar seguro una gran final de la Champions este fin de semana. Vamos allá con este episodio extra, con la previa, toda la previa de la final de la Champions. El mejor partido de clubes que se puede ver hoy en día, o al menos por lo que han hecho los equipos esta temporada, va a ser la final de este próximo sábado en Múnich. Para cubrirlo para el diario AS, también para la cadena SER, estará el gran Andrés Onrubia, con el que me voy a encontrar en breve. Luego iremos a la tertulia con Aritz Gabilondo y José David López, pero empezamos conociendo un poquito mejor a este PSG, la transformación que ha vivido el equipo de Luis Enrique en los últimos meses. Hacíamos algo parecido con el Inter, justo antes de la eliminatoria con el Barça, a través de David Rodríguez. Contamos, creo que de manera extensa y detallada, las claves de este Inter. Vamos a conocer un poquito mejor también a este PSG de Luis Enrique, en profundidad, como nos gusta decir. Andrés Onrubia, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Buenas, pues encantado de estar aquí contigo como siempre y con muchas ganas ya de esa final. Igualmente, Andrés, maleta preparada ya, te mudas, limpias. Ojo que a veces las cosas se lían y si se retrasa un vuelo o lo que sea, igual lo que pretendía ser un viaje de un par de días acaba siendo un poquito más. Ojo con ese tema, ¿eh? No, voy en tren, encima. O sea, Vale, bien. Voy en tren, pero claro, no, pero igualmente hay que ir con la alerta preparada porque, como dices, cualquier imprevisto te puede convertir en una pesadilla tu viaje hacia Alemania. Lo que no ha sido una pesadilla es este año 2 de Luis Enrique en el Paris Saint-Germain, año 1
sin Kylian Mbappé. ¿Cómo se vive en Francia? ¿Cómo se ha vivido en Francia el hecho de que el PSG haya vuelto a la que va a ser su segunda final de Champions en el año en el que no tiene ninguna de las mega estrellas mediáticas que ha tenido en los últimos 10-15 años? Bueno, yo creo que ha sido, entre comillas, una sorpresa, porque a principio de temporada todos los análisis que se hacían aquí en Francia versaban sobre cómo iba a responder el PSG sin Kylian Mbappé. Yo creo que el que mejor sabía cómo iba a funcionar el equipo era Luis Enrique, que reiteró a lo largo de la temporada pasada que sería mejor equipo el Paris Saint-Germain esta temporada. O sea, no mencionaba a Mbappé, pero daba por hecho que tendría un equipo más completo. Y luego es verdad que por cómo ha funcionado el PSG, yo diría desde el mes de enero, desde ese partido agónico contra el Manchester City, que para mí creo que es la clave o que supone un punto de inflexión en la plantilla, porque ese día cambia el chip del Paris Saint-Germain. Ese día es cuando se da cuenta la plantilla que tiene un potencial altísimo y empieza a materializar sobre todo las ocasiones, y a partir de ahí, por el nivel que ha mostrado, no se puede considerar la sorpresa, pero yo creo que nadie esperaba, ni siquiera el más optimista, que este PSG sin Mbappé y con un equipo que es verdad que tenía buenos jugadores, una plantilla muy joven, podía estar en la final de Champions. Creo que ha sido un camino extraordinario, ha disputado los playoffs, estuvo en el alambre, estuvo incluso Luis Enrique muy criticado, ¿no?, en esos momentos en los que no le entraba la pelota, porque por juego y por sensaciones creo que el PSG, como bien decía Luis Enrique, había tenido menos puntos de los que entre comillas merecía en la liga en la fase de liguilla de la Liga de Campeones, y luego pues a partir de enero ha sido un obús, un equipo incontestable, un equipo con múltiples armas, con múltiples variantes, muy difícil de contener, y a la vista está que se ha cargado, por ejemplo, en el camino, o ha ganado a todos los equipos de la Premier que estaban en la Champions, ¿no?, que creo que es un dato que refrenda, ¿no?, el gran rendimiento o el gran trabajo que está haciendo el técnico asturiano. Por hacer un análisis un poco más detallado, es un equipo que tiene muy trabajada la salida de balón, que presiona muy bien tras pérdida. Es verdad que si le pueden correr le hacen daño, pero también es un equipo, y luego lo vamos a comentar, que cuando ha tenido que sufrir, cuando ha tenido que meterse atrás en muchos tramos de la eliminatoria contra el Arsenal, algún tramo especialmente en Anfield contra el Liverpool, se ha tenido que meter atrás, ha tenido que saber sufrir, y ahí han aparecido Marquinhos marcando diferencias, pero sobre todo Naruma, y el equipo ha sabido sufrir y ha sabido pasar esos momentos malos que siempre existen en la Champions. A nivel de estructura, de lo que ha cambiado también en el equipo, decía que la salida de balón está muy bien trabajada, con gente con muy buen pie, con movimientos encadenados que permiten al equipo pues muchas veces encontrar a Dembélé entre líneas, a jugadores que están estirando en ataque, pero que encuentran esos espacios entre las líneas del rival para lanzar ataques un poco más verticales, y luego cuando ataca un poco más en estático tiene también una estructura bastante peculiar, Andrés, en la que siempre tiene a gente por fuera, siempre tiene a gente, sean los extremos propiamente o a Raf, en este caso en la derecha, pegado a la banda, siempre tiene a gente que hace ancho el ataque, pero al mismo tiempo una acumulación de jugadores por dentro tremenda, que le permite, si le roban la pelota en el centro, que no le puedan contraatacar fácil por dentro, porque tiene mucha gente ahí metida, y también es un poco señuelo, porque si algo tiene, a mí lo que más me está molando, y no sé si coincides en esto conmigo, del PSG este año, es cómo están atacando al espacio los extremos, es decir, el mecanismo de pase al espacio, un extremo que tira ese desmarque a la espalda del lateral, o incluso tirando la diagonal, es de los mecanismos que mejor le está funcionando a Luis Enrique este año. Sí, pica muchos balones ahí a la espalda de la defensa. De hecho, en el último partido antes de esta final, de cuando verá que el rival no es de entidad, es un equipo muy inferior al Inter, pero en la final de Copa de Francia, en los primeros 15-20 minutos hay muchos balones al espacio, haciendo alusión a lo que comentas, Bruno, de Ashraf, de Doué, de Barcola. De hecho, Barcola es un extremo que yo le considero muy bueno en el 1 contra 1, pero donde más daño hace es cuando le envías un balón al espacio, ¿no? Ahí es imparable, ahí cuando arranca sin balón y demanda su balón al espacio es prácticamente ocasión de gol. Es un equipo con muchas variantes, ¿no? Como has dicho, por fuera puede aparecer un extremo, un lateral, incluso un medio centro, ¿no? Hemos visto muchas veces a Vitinha o a Neves actuar, entre comillas, de extremo, ¿no? Para fijar a una marca y que por dentro se metan los extremos con buen pie, ¿no? Para arrancar ante defensas cerradas.
y eso creo que es una de las grandes virtudes de este Paris Saint-Germain, ¿no? El posicionamiento de sus jugadores no es fijo, no hay posiciones fijas, ¿no? En una jugada sobre el papel puede empezar Barcola de extremo izquierdo, a los 2 minutos estar en la derecha o estar de referencia, ¿no? Porque tampoco juega con delantero centro, es un equipo muy curioso que tiene, lo que decías, mecanismos para jugar con futbolistas pidiéndole al pie, pero luego cuando también tiene una amalgama de recursos para picar al espacio, ¿no? Arraf es un futbolista, por ejemplo, que ya no es lateral, ¿no? Que se mete por dentro, traza una ruptura al espacio, se genera un desequilibrio tremendo en la defensa rival, también esa ruptura puede generar espacios entre líneas, ¿no? Para que reciban otros futbolistas, y es que es lo que más destaco, ¿no? Que cuando uno intenta analizar un partido del PSG, tiene que pararse mucho, ¿no? Porque Sí. Hay cambios constantes de posición, y ya no solo eso, es la dificultad de coordinar todos los movimientos. O sea, a mí lo que me parece más bestia es que en un equipo que no hay posiciones fijas, que tienes que asimilar o entender, ¿no? Interpretar cada movimiento, ¿no? En función de dónde esté la pelota, es que lo tienen ya, yo creo que asimilado de memorias, Juan, de memoria, y es algo que me parece muy difícil de conseguir, y eso habla muy bien de Luis Enrique. Hay un artículo que recomiendo mucho de Víctor Lefachée, un analista de Sky Sports, sí. Que es súper interesante, en el que dice, Dembélé falso 9, es que no es verdad, no es Dembélé falso 9, es que tiene 5 falsos 9, por lo que está diciendo Andrés, porque Luis Enrique mantiene muchos conceptos del juego de posición, vamos a decir, antiguo, pero al mismo tiempo hay una fluidez posicional que es tremenda, pero estoy muy en una cosa que dice Andrés, es que no es caótica, es que es un equipo, el Paris Saint-Germain, en el que hay una estructura más o menos marcada, que quiere Luis Enrique según el momento, si está saliendo desde atrás y le presionan alto, si está atacando en estático, hay una estructura. Lo que no sabes es dónde va a estar cada jugador, porque sí que hay intercambio posicional, hay movimiento, hay jugadores que no están en estático, y ese para mí es el punto de evolución que le ha dado al PSG, un punto de imprevisibilidad, que de hecho lo destacaba esta palabra mucho Luis Enrique en la pretemporada, que el año pasado la tenía, pero la tenía a través de las botas de Mbappé. No sé si querías añadir algo, Andrés. Sí, no, que yo, lo que decías, ¿no? Que entendemos como normalmente el juego de posición como que es un estilo de juego en el que, entre comillas, no voy a decir robotizado, pero sí que tienen cada uno su rol muy asignado, ¿no? Con ocupando los espacios sin tanto movimiento, pero es que yo creo que lo ha perfeccionado de una forma brutal, ¿no? Ya lo vimos en el Barça, ¿no? En su etapa de 2015, ¿no? Que cambió un poco, era un estilo de juego parecido al de Guardiola, pero lo modernizó, y ahora creo que también ha modernizado en el Paris Saint-Germain el juego de posición. O sea, yo de verdad que me parece brutal el hecho de estar viendo un partido en directo y en cada momento hay cambios de posición, ¿no? Y eso yo creo que también le permite al PSG, que esto era uno de los problemas que tenía hace años, ¿no? Que cuando se enfrenta a un rival que le repliega, que le cierra con 5 defensas o que no le deja espacios, pues tiene mucho más facilidad para encontrarlos, ¿no? Porque genera un desequilibrio en las defensas rivales que no saben por dónde va a aparecer el medio centro, por dónde va a aparecer el extremo, por dónde va a aparecer el delantero, y eso yo creo que también le ha servido para prácticamente llegar a la final de Champions. Nos parábamos un poco en la figura de Achraf, y con esto acabaré. Fíjate, por ejemplo, a la hora de diseñar el equipo, tú piensas en los laterales y dices, lo tiene bien cubierto con Nuno Méndez y con Achraf, pero no es que tenga en Nuno Méndez y Achraf a 2 jugadores buenísimos, es que a cada uno lo utiliza en función de lo mejor que tiene cada uno de los dos y de lo que va a necesitar el equipo. Por ejemplo, Nuno Méndez es buenísimo subiendo, llegando por sorpresa y demás, pero también es buenísimo corriendo hacia atrás, y está teniendo un punto, le está dando un punto de seguridad a los repliegues a través de una posición un poquito más baja de Nuno Méndez tremenda. Y a Achraf, justo lo que decías, ¿qué tiene Achraf? Que en ataque es buenísimo, que tanto en parado como llegando en carrera te puede producir muchísimo, y le ha dado lo que dices, esa libertad para interpretar si se tiene que meter por dentro, si tiene que ser el extremo que le dé amplitud, si tiene que ser el jugador que pique al espacio. Y el otro día, por ejemplo, contra el Reims, pegó una exhibición a Achraf tremenda. Sí, el año pasado, cuando volvió Nuno Méndez de lesión, que creo su primera titularidad es un partido contra la Real Sociedad en Anoeta, que le pone titular. Al principio usaba Luis Enrique a Nuno más como tercer central en salida, ¿no? Y eso quizá, entre comillas,
bueno, le sigue utilizando ahí, pero entre comillas le privaba un poco de sus características, ¿no? Que es un lateral explosivo con un cambio de ritmo prácticamente imparable. Recuerda un poco, quizá, para que el que nos escuche se haga una idea, a Alphonso Davies, ¿no? En sus mejores épocas, ¿no? Que tiene una arrancada descomunal, y luego lo que ha hecho con Ashraf me parece que es el epítome, ¿no? De lo que es Luis Enrique, ¿no? Este cambio de posición, este estilo de juego en el que no hay posiciones fijas, porque cuando llegó Luis Enrique al Paris Saint-Germain, si uno analizaba a Ashraf, normalmente los análisis tendían a pensar que Ashraf era un carrilero que no podía jugar una defensa de 4, y Sí. nos ceñíamos a eso, ¿no? Y ahora con Luis Enrique hay una frase que hace poco pronunció, le preguntaron sobre si Ashraf era lateral, que si podía jugar más arriba, y él decía que no le podía colocar más arriba, que ya estaría en el fondo con los ultras, porque es que le pone prácticamente incluso delantero en algunos momentos del partido, ¿no? Le ha cambiado. Es que claro, es un todocampista, un jugador total. No es lateral, solo está, si tú ahora ves el partido del PSG, la única vez que Ashraf Hakimi en ataque es lateral es cuando tiene el balón Donnarumma. El resto del partido lo pasa por dentro, se mete delantero, ataca el espacio, es una auténtica locura. Y con Nuno Méndez es verdad que a veces sí que pisa más la línea, ¿no? Por fuera, para utilizar su cambio de ritmo y para que Barcolá o el extremo de ese lado, Gabasquelia o Doué se meta por dentro y generar superioridad, pero lo que ha hecho con Ashraf es algo totalmente loco. O sea, es que yo cuando llegaba pensábamos mucho, bueno, incluido yo, que era un simple carrilero Ashraf, y es que ahora no es carrilero ni lateral, es un jugador total. Totalmente. Ya cierro con esto. ¿Qué estamos leyendo ahora, Andrés? ¿Con qué te estás deleitando? ¿Cuál es tu...? Estoy ahora con la insoportable idea del ser de Miran Kundera. No sé si lo has leído. Bueno, madre mía, palabras mayores, ¿eh? Sí, pues lo He leído empecé hace alguna poco cosa de y me Kundera, está pero gustando mucho, ¿eh? sí, he leído alguna cosa de Kundera, pero no, Sí. esta no me suena. Igual hace 10 años que no le leo nada, pero bueno, pues nada, apunto. Pues te lo recomiendo, Bruno, Vale, vale. Está muy bien, ¿eh? Mola. Es que Andrés ahora mismo es un lector ávido, además de gimnasio y alguna horita que le engañan y se toma algún cafetito en Francia por ahí, pero es lector ávido y me gusta siempre preguntarle qué está leyendo. Pues nada, Andrés, nos vemos en un par de días en Múnich. Disfruta de tu viaje en tren y, como siempre, gracias por pasarte por Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima. Nada, a ti, Bruno. Yo también soy un ávido oyente de tu programa. Vale. Y siempre es un placer estar aquí. Un fuerte abrazo. Hemos hablado un poquito de esta transformación del Paris Saint-Germain con uno de los que más sabe del equipo, con el gran Anderson Rubia desde París. Toca ahora hablar un poquito del Inter. Lo hicimos ya hace unas semanas, pero me quería fijar en una figura. Un jugador que lo tiene que hacer muy mal en el partido de este sábado para no estar en mi 11 ideal de la Champions este próximo domingo. Tendría que haber 2 o 3 goles del Paris Saint-Germain que fueran culpa de Alessandro Bastoni para que no entre en mi 11 ideal de la Champions. Y vamos a hablar con un interista ilustre. Yo diría que el interista ilustre más importante de España, o el interista más ilustre de España, porque al menos es el más ilustre de los que yo conozco. Así que Lorenzo Manchado. Loren, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal estás? Muy bien, con muchas ganas de hablar contigo de fútbol. Loren, ya lo habéis escuchado aquí en Play Fútbol en otras ocasiones. Es entrenador, analista táctico, director de metodología y además colabora en diferentes medios. Le escuchamos muchas veces en Gigantes con Gerard Romero y compañía. Y cuando queremos saber alguna cosita del Inter, tenemos a bien llamarle aquí en Play Fútbol. Me llama la atención y te escribí pensando en hablar un poquito de la figura de Bastoni. Esto está abierto a que hablemos de lo que te apetezca y te dé la gana, pero es una figura, más allá de la pedazo de eliminatoria que hace Sommer contra el Barça, partidos emocionantes de Lautaro lesionado, lo que ha hecho Dumfries, por ejemplo, en la eliminatoria contra el Barcelona también. Podemos irnos a muchas figuras, lo cual señala en positivo a Simone Inzaghi, pero me quería fijar en Alessandro Bastoni, que siempre ha tenido muy buena pinta, siempre ha sido muy bueno, pero yo creo que, no sé si estás de acuerdo, Loren, en los últimos tiempos, últimos meses y especialmente en los partidos gordos ha dado un paso al frente que le sitúa para mí entre los mejores centrales de Europa. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que él lleva ya unos años siendo ese futurible, ¿no? Ese prospecto, esa figura en de decir, joder, Bastoni el día que rompa, pero claro, los años van pasando para todos. Y sí que es cierto que yo creo que este año ha sido el
el de su confirmación. Yo creo que es un central que siempre nos ha entrado por el ojo porque con balón, tanto en salida como en conducciones, incluso en llegada y por supuesto en golpeo, porque claro, Bastoni tiene la ventaja. Yo digo que Bastoni tiene zurda de media punta talentoso, quiero decir, porque lo mismo te pone un buen balón llegando a línea de fondo porque tiene muy buena cadera para girar y para poner balones con rosca, pero es que si en inicio de juego tiene que meter una diagonal de 50 metros a la carrera de Dumfries al espacio, lo más probable es que si le dejas un momento para levantar la cabeza y armar la pierna, te la ponga perfecta a la carrera. Es decir, tiene un pie privilegiado. ¿Qué ocurre? Todo esto lo habíamos visto. ¿Por qué? Pues porque cuando ves los partidos, que Bastoni desde 3/4 meta un balón al segundo palo y aparezca Varela para rematar, que esta es una jugada que este año no tanto, porque Dumfries ha estado más llegador, pero en anteriores temporadas era como una de las jugadas franquicia del Inter, pues claro que te llama la atención y esa imagen se te queda en la retina, ¿no? Lo que ocurría es que no tantos partidos de acciones sin balón se te quedaban en la retina con Bastoni. Y este año sí. Este año lo hemos visto incluso más allá de acciones sin balón como líder de la defensa. Se le ha visto más comunicativo con los compañeros. Se le ha visto capitán sin brazalete, vamos a decir. Y esto es algo que el Inter ha notado mucho y lo ha notado muy bien. Es que a Bastoni es lo que dices, le habíamos visto ser un jugador absolutamente diferencial con balón, que luego entraremos en una estadística que me has pasado de Bastoni de este año que es casi demencial, o sea, es increíble esa estadística, pero yo este año, igual tú que ves más partidos del Inter incluso que yo, lo tenías más, no te parece tan llamativo, pero yo le he visto disfrutar defendiendo, y creo que es el gran cambio para mí en Bastoni. Para mí también ha sido un cambio que también he notado esta temporada. Fíjate que la temporada de Bastoni al inicio no es tan buena como ha acabado siendo. Uh-huh. Al inicio ha tenido alguna duda. Además, Inzaghi al inicio, sobre todo en Champions, le gusta mucho rotar, lleva ya 2 años haciéndolo, y hemos visto a Carlos Augusto jugando de 3, a Carlos Augusto reemplazando a Bastoni jugando de central izquierdo en línea de 3, quería decir, y incluso jugando a veces sin ningún central zurdo. Y a Bastoni, esto es difícil de decir exactamente cómo ha sido. No sabes si dándole descanso o si dándole banquillo, que no es lo mismo, ¿no? Porque te pueden dar banquillo para descansar o te pueden dar banquillo para reflexionar. Y yo creo que en algún caso este año a Bastoni, muy al principio de la temporada, le ha pasado esto. No había acabado de entrar bien al equipo, no había acabado de estar de verdad en forma, pero su segundo tramo de temporada es espectacular. Además, es que está siendo más agresivo, está siendo más anticipativo, está siendo más duro. Para mí este año ha cogido la parte que le faltaba para ser un gran central italiano, si queremos ponderar la figura central italiano como muy buena, ¿no? Pues Chiellini, Bonucci, Barzagli, Maldini, los que queramos, ¿no? Me parece que ha acabado de ser ese jugador que, aparte de bonito de ver y de efectivo con balón, creo que ha sabido ser duro cuando ha hecho falta, ha sabido ser perro cuando ha hecho falta y ha sabido tener paciencia y ser listo. Por ejemplo, en la eliminatoria contra el Barça, para mí es el que mejor entiendo lo que hay que hacer con Lamine cuando ha hecho falta. Creo que de verdad ha dado el paso adelante competitivo para no ser un proyecto de central top, sino para ser central top de verdad. Totalmente, ha dejado de ser proyecto para serlo, para ser central top. Para la gente que no conozca un poco su trayectoria, él es nacido en la región de Lombardía, precisamente la región en la que se encuentra Milán. Destaca en Atalanta, Bérgamo está muy cerquita de Milán, y empieza a destacar, lo fichan prontísimo, vaya, creo que es con 7 u 8 años lo ficha Atalanta, y en edad de juvenil hace la apuesta por él, cuando ya tenía edad de juvenil pero ya había debutado con el primer equipo de Atalanta, hace la apuesta por el Inter, que se gasta 30 millones de euros aproximadamente en ese fichaje. Es decir, la tenían clara porque el Inter tampoco es que haya tenido tantísima pasta, o sea, no ha hecho fichajes de los de Neymar, Dembélé, Coutinho, de Mbappé, que hemos visto en el fútbol europeo en los últimos 10 años. No lo había hecho eso el Inter y se gasta 30 millones en un central juvenil. Lo que dice Loren, tenía muy buena pinta y ahora está ya
demostrando ese salto de nivel que muchos esperábamos, y en ese vacío que sigue habiendo todavía un poco en la selección italiana, pues esperan también que Bastoni diga presente y sea ese relevo de los Bonucci y Chiellini que hemos visto en los últimos años. Anunciábamos antes, porque claro, nos estamos fijando en la parte defensiva, que es donde podía, o donde tenía margen de mejora, vamos a decirlo así, Alessandro Bastoni, pero me pasabas una estadística de StatsBomb, de los compañeros de StatsBomb, que es tremenda. Hacen su 11 ideal de la Liga Italiana de la temporada, pero basado en lo que llaman On Ball Value, OBV. Explícalo si quieres, Loren, pero es tremendo el dato que tiene Bastoni respecto a otros compañeros incluso de este 11 ideal, ¿eh? Sí, para no aburrir a la gente, lo que han hecho ha sido aplicar un valor de acciones que han llevado a gol o de acciones que han impedido gol al rival, y le han dado un coeficiente a cada jugador. Entonces, Bastoni refresca la memoria, pero te diría que es el que más alto tiene después del portero, ¿no? De Milinkovic-Savic. Vamos a decir, el 11 completo es Milinkovic-Savic, Sabelli, por cierto, entra Mario Gila, el Mario Gila, de la Lazio, Bastoni, Zappacosta, el centro del campo, el formado por Cataldi, por Ederson y por Varela, y arriba Orsolini en la derecha, Leao en la izquierda y Marcus Thuram arriba. Para que la gente se haga una idea, llega a entrar gente que tiene 0,09, que es el caso de Ederson, pues Bastoni tiene 0,19. Que claro, la gente ve un 0 delante y ya se asusta. El 0,19, vamos a decir, es un 19%. O sea, para que la gente se haga una idea, un 19% de sus acciones han acercado al gol al Inter o han evitado a los rivales del Inter marcar goles. Y es, insisto en lo que decía Loren, la segunda cifra más alta. La primera cifra es tremenda, que es la de Baña Milinkovic-Savic, el portero todavía del Torino. Vamos a ver si no cambia de equipo este verano, que es 0,27. Pero el segundo, insisto, es Bastoni con 0,19. Y Loren, lo que decíamos es que te vas al tercero y es Marcus Thuram 0,14, o sea que hay una diferencia importante, y que te habla de que más allá de que el Inter en algún momento de la Serie A para mí ha pecheado un poquito, ha hecho un poco el tonto. No sé si estos calendarios modernos, hipercomprimidos de tantísimos partidos, hacen que, sobre todo mentalmente, el jugador no pueda estar a tope 60 partidos durante una misma temporada, o 50 y pico partidos durante una temporada, y acaban provocando lo que acaban provocando. Pero vamos, que el número de Bastoni es tremendo, y te indica un poco el valor y el liderazgo del futbolista. Sí, para que la gente se haga una idea de lo que significa 0,19, en el 11 de la Premier Salah tiene 0,24. Yo creo que ahí resumimos un poco el 19 de Bastoni. Claro, la ventaja que tiene Bastoni para este tipo de datos es lo que aporta con balón. Es que Bastoni tiene asistencias. Es decir, Bastoni tiene envíos que han sido gol. Su remate, y eso pues te suma. Pero sobre todo es que defensivamente ha estado muy bien. A mí no se me quita de la cabeza el primer duelo que tiene con Lamine Yamal en Montjuic. Es el primero que le quita un balón muy limpio de toda la eliminatoria. Quiero decir, sabe exactamente lo que tiene que hacer, y sabe que en el momento que Lamine se separa un poco del balón, él mete el cuerpo, se gira, y luego lo siguiente es que la saca jugada. Pues claro, una de las cosas que el Inter tiene, tanto contra el Barça como espero tenga contra el Paris Saint-Germain en la final, una de las claves es lo que hace este equipo cuando recupera el balón. Quiero decir, para mí la ventaja que tuvo el Inter frente al Barça es que supo cuándo, a ver, siempre hay errores, ¿no? Porque al final son acciones difíciles, pero supo cuándo el envío podía ser directo tras robo, pero sobre todo identificó muy bien cuándo ese envío directo iba a ningún lado, e intentó juntar 4 o 5 pases para intentar desactivar presiones tan agresivas como la del Barça o como la que seguramente tenga el Paris Saint-Germain, ¿no? Claro, ¿qué ocurre con esto con Bastoni? Ocurre que si uno de los jugadores que más balones tuyos recupera, además tiene la capacidad para que esa primera decisión sea la correcta, pues ya te está dando mucho. Entonces, claro, por aquí es donde Bastoni empieza a erigirse como algo crucial en el sistema defensivo del Inter y siguiente acción tras robo. Lo comentaba ahora con Andrés Onrubia, el Paris Saint-Germain 2.0 de Luis Enrique acumula mucha gente dentro, pero al mismo tiempo también tiene gente muy abierta que hace muy ancho el ataque.
Y va a ser interesante cómo lo interpreta el Inter y especialmente la figura de Bastoni. Si es más agresivo, si es menos, si espera un poquito más atrás. Va a ser una de las claves, me parece. Loren, como siempre te digo, si yo tuviera pasta, estarías en la SER hace mucho tiempo. Nada, lo dicho, que ha sido un placer, como siempre, charlar contigo, lo que te digo siempre. Te iba a desear suerte, bueno, que disfrutes el partido. La verdad es que prefiero que gane el PSG, pero reconozco que me voy a alegrar si la gana el Inter, por ti, pero también por el proyecto que lleva en las espaldas Simone Inzaghi y todo lo que se lo ha currado, la verdad. Sí, seguro que, vamos, espero que será partidazo y a los que no lo vimos de manera imparcial, solo por la intensidad seguro que va a serlo. También te digo, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Quiero decir, si el Inter tiene que perder, me pasó la final del Manchester City, si el Inter tiene que perder una final y la pierde contra un equipazo, contra un proyecto que me gusta como era el de Guardiola, y estoy totalmente de acuerdo contigo, a mí el Paris Saint-Germain de este año me parece una obra de Luis Enrique total, es decir, perder a Mbappé y estar haciendo la temporada que están haciendo, me parece que tiene un mérito tremendo. O sea, de verdad, prefiero que la gane el Inter, pero sobre todo prefiero que el Inter la merezca. Si la merece el Paris Saint-Germain, aplaudiremos, le tendremos que dar enhorabuena a Andrés Onrubia, que le vamos a hacer, pero desde luego que sí, que espero que sea un partidazo. El placer es mío, Bruno, ya lo sabes, para lo que os haga falta, aquí estamos. Un abrazo, Loren, hasta la próxima, que vaya bien el verano y todo. Y en este especial previo a la final de la Champions, obviamente no podía faltar, no podía fallar nuestra habitual mesa de análisis que vamos a compartir, como siempre, con José David López y Aritz Gabilondo. Hola Aritz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, muchas ganas de esta final. Te prometo, Aritz, que no te voy a preguntar nada de Xabi Alonso. O sea, no. Prometido. Ya. Porque entre artículos y entradas en la radio y demás no has parado, ¿eh? He tenido que ser el que más ha hablado de este tema constantemente durante el año, pero bueno, encantado. Bueno, y lo que te queda, también te digo. Muy alonsista. Somos alonsistas. David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, compañeros? ¿Todo bien? Bueno, muchas ganas de una final de la Champions, que a mí siempre me pasa lo mismo, David, no sé si coincides. La Champions, excepto ese parón que tiene en diciembre, va toda de corrido. En 4 semanas nos hemos comido octavos, cuartos, o sea, siempre hay una cantidad de partidos que cada semana se van comiendo un poco el calendario. Es verdad que tenemos ese paroncito en marzo, que hay parón de selecciones y hay un poco ahí más de distancia, pero siempre me da la sensación cuando llega la final que como si en las semifinales hiciera un mes y medio que se jugaron, como si fuera casi en otra temporada, ¿eh? Sí, pero estando de acuerdo con lo que dices, porque es una realidad, solamente que mirar el tema cronológico como ha ido, es cierto que de alguna manera hay que generar expectativa. Y creo que en un mundo de fútbol tan cambiante, el hecho de mantener la Champions no solo con esas semanas de parón entre una ronda y otra, sino que sea el último partido de la temporada de clubes, aunque este año decir esto no queda de todo bien, pero más o menos en Europa, decirlo de alguna manera, que es el último gran partido del año. Creo que esto, menos mal que lo mantenemos todavía. Yo soy de los que exige que en España, por ejemplo, la Copa del Rey también debería pasar, que fuera el último partido del año de la temporada y no lo conseguimos, así que vamos a mantener esto. Y creo que de alguna manera es verdad que le genera expectativa. Vamos viendo antes las finales de Europa League, de Conference, y todo eso va alimentando la sensación de que lo que viene el sábado es realmente grande, y vaya si lo es, porque tenemos una final tremenda. Es verdad, Aritz, que hay un calendario súper apretado, súper comprimido, y que en este trámite final, bueno, según cómo lo tengan organizado muchas ligas, se descomprime un poco entre eso y que el PSG tenía la liga ganada ya desde hace un tiempo y que el Inter lo veía medio perdido con el Nápoles. Han ido pudiendo hacer, unos más que otros, evidentemente, rotaciones, tanto Luis Enrique como Simone Inzaghi, y hablaba con Mirko Kalem y con Andrés Onrubia, y me decían que por lesión, en principio, no hay ninguna baja más allá de las ya conocidas. Es decir, en las últimas semanas no ha habido lesiones, todo el mundo está disponible, y eso, de cara a la final, es una gran noticia, ¿eh?
Sí, no suele ser habitual, ¿no? De hecho, que nadie o que los dos equipos lleguen con todos a salvo, pero bueno, es una gran noticia. Yo creo que también los dos equipos han tenido un pico competitivo alto hasta el final. El PSG, aunque es verdad que había ganado la Liga Francesa hace tiempo, pero con esa final de Copa del otro día contra el Reims, que le ha mantenido un poco con el nivel de tensión alto, y el Inter, evidentemente, jugándose la Serie A contra el Nápoles, que al final no ha podido ganar, pero que también le ha tenido ahí. Y es verdad también que igual los dos equipos, las lesiones que han sufrido, pues las acusaron en momentos previos a esta final. Por ejemplo, el Inter, esa eliminatoria que supera contra el Barça, todo el mundo hablaba de las lesiones del Barça, la ausencia de Lewandowski y tal, pero también hay que reconocer que el Inter llegó con sus dos delanteros centros, por ejemplo, absolutamente tocados y jugaron el partido de vuelta lesionados prácticamente. Así que, bueno, es una buena señal que veamos las dos plantillas enteras y a disposición de sus técnicos para el partidazo que se viene. Dejo para el final un poco el análisis de qué supondría para Luis Enrique ganar esta Champions, conseguir el triplete y ganar esta Copa de Europa con el Paris Saint-Germain, y también para Simone Inzaghi y para el Inter, porque no se puede decir ni mucho menos que la temporada sea mala, pero es que de la posibilidad de ganar un triplete, si no ganaran la final de la Champions, se pueden quedar en no ganar nada, haber perdido las semifinales de manera sorpresiva de la Copa contra el Milan, haber perdido en ese rush final la lucha por el Scudetto con el Nápoles, y en caso de perder la final de la Champions, haber perdido también contra el PSG en la final de Múnich. Pero eso lo analizamos luego. Pronóstico del partido, a mí me parece una final especialmente complicada de pronosticar, teniendo en cuenta cómo han sido las últimas. Tú echas la vista atrás, David, y la última Madrid-Dortmund era muy favorito el Madrid, más allá de cómo se desarrollara el juego, sabías que la pegada la tenía el Madrid. Nos sorprendió cómo de bien jugó el Inter contra el Manchester City hace 2 temporadas, pero el favorito era el City y la acabó ganando el City. En cambio, de las últimas que se han disputado, yo es la que veo más igualada, con dos equipos bastante distintos en su confección de plantilla, en su forma de proceder incluso, pero me parece que por razones distintas, pero los dos tienen equipazos y es una final, me parece al menos a mí, complicada de vaticinar. Sí, yo creo que una de las más en los últimos tiempos. Mirando esta mañana también datos de este tipo, en 2012 el Chelsea le gana al Bayern, aquella final de Champions en el Allianz, además, que fue un pelotazo, cuando estaba Mata y Torres en aquel Chelsea, y después en la temporada seguramente también del Chelsea 2021 que le gana al City en Dragao. Yo creo que esas dos, curiosamente las dos que gana el Chelsea, me parece que son las únicas en los últimos 15 años que más o menos el pronóstico se rompió y teóricamente el que no era tan candidato a favorito esa noche acabó ganando el título. Yo creo que esta vez, verdaderamente, cuando jugamos bueno, más que jugar, nos meten en problemas a los de fútbol internacional diciendo aquello de los porcentajes. Sí. Pues yo creo que esta vez el 50% es verdad que muchas veces queda como que parece que es para evitar charcos, pero esta vez es cierto que está muy al límite. Un pequeño detalle verdaderamente te puedo hacer en algún momento ahora mismo previo pensar en cierto momento de favoritismo, si tenemos una filosofía de partido, un prototipo de partido va más para uno, para otro. Yo lo que sí que creo es que ligeramente por la sensación de fútbol que hemos visto en la temporada, el PSG creo que tiene más solidez en lo que hace, por el prime de los últimos meses creo que es más alto, pero el tiempo de desarrollo, de regularidad, de confianza que da el Inter le ha hecho ser casi inexpugnable en Champions, y creo que además el camino ha sido tremendamente complejo, con lo cual creo que verdaderamente lo del 50% esta vez está más que nunca. Yo sí veo favorito al PSG, además ampliamente. Yo creo que al principio de temporada igual hubiera resultado un poco osado decir que el PSG está ante los favoritísimos a ganar la Champions, pero hay que hacer un análisis de lo que se ha visto este año. Y este año yo creo que el PSG junto al Barça y al Liverpool, me atrevería a decir, han sido los 3 mejores equipos sin discusión en Europa. Uno de ellos cayó contra otro de ellos, que fue el Liverpool frente al PSG, y el Barça se pegó el topetazo en semifinales precisamente contra el equipo que va a tener en la final en contra el PSG, que es el Inter. Pero en realidad considero que pudo ser un accidente. Y 2 accidentes seguidos ante los mejores equipos de Europa no lo veo. Sí me recuerda en algo a la final del City contra el Inter, y eso creo que debe saberlo seguro Luis Enrique y hacerle estar sobre aviso, que no se puede confiar, que el Inter a un partido te puede ganar perfectamente, pero para mí clarísimamente favorito el PSG. Yo también doy favorito al PSG.
Es verdad que la palabra clarísimamente a mí al menos no me sale. Yo meto un 55-45 para los de Luis Enrique. Pero es que Aritz, el tema es que por mejor que juegue el PSG, que eso igual nos lo podemos imaginar casi todos, que tenga más ocasiones, más tiros, que llegue más a 3/4 el PSG, es que si yo tengo una cosa clara de la final es que el Inter la va a competir, la va a pelear y que no va a estar, a mí me da la sensación que no va a estar lejos en el marcador del Paris Saint-Germain. Está claro, Hombre, eso está claro. Hombre, los italianos ya de por sí son puros competidores. El Inter con Simone Inzaghi de por sí es puro competidor y la experiencia de estos años nos hace ver que es un Inter que siempre está ahí que va a dar guerra, pero yo considero que estamos ante un PSG que ha rozado en algún momento la excelencia esta temporada y bueno, llega además, bueno, lo vimos el otro día en la final de Copas, que fue un rodillo. Es verdad que enfrente había un equipo que está para jugar la promoción de descenso a segunda división en Francia, pero es que lo hemos visto ante el Arsenal, lo hemos visto frente al Manchester City en aquel partido decisivo también, lo hemos visto varias veces este año. Yo creo que a nivel futbolístico es tan alto que me parece impensable que pueda pegarse también el batacazo ante el Inter. Hay milarista, por eso he dicho que el prime del PSG esta temporada es prácticamente inigualable, pero los dos han tenido un camino totalmente diferente. El PSG se ha cargado a los ingleses, con lo que conlleva eso en la Champions, es una realidad, es muy difícil hacerlo, pero el camino del Inter es ante equipos a los cuales te has tenido que enfrentar a ir a partirte la cara, literalmente, ante el Bayern, partidos súper abiertos ante el Bayern y el Barça, y aún así ha sido capaz de pasar. Es decir, en un contexto absolutamente competitivo, en una manera de entender el fútbol que incluso ni siquiera ha sido la mejor que ha sabido interpretar el equipo de Inzaghi, aún así ha podido eliminar a dos de los que desde el día 1 hubiéramos dicho que por el devenir que iban teniendo, por cómo iban jugando, iban a estar candidatos a ganar el título. A mí eso me parece un mérito tremendo. Evidentemente, el nivel del PSG no lo ha alcanzado el Inter. De hecho, creo que el Inter de hace 2 años, el que llega ante el City, incluso el del año pasado que cae ante el Atlético de Madrid, a mí me dejaba todavía mejores sensaciones que este, estando todas en un nivel muy alto, esa es la realidad, pero también es verdad que da la sensación que precisamente por ese desarrollo no ha necesitado ni brillar, porque este equipo se conoce de memoria, juega igual los últimos tiempos, suena un poco, y esto no sé qué interpretáis de esto, a mí me suena un poco que gane o no gane, quizás Simone Inzaghi va a salir, me da la sensación que hasta aquí va a llegar este proyecto del Inter, y eso creo que le da una fuerza extra. Es verdad que de donde viene el Paris Saint-Germain, con el juego que viene, con el talentazo que ha fichado, con lo que significa Luis Enrique, evidentemente un poquito de favoritismo sí que tiene que ser para el PSG, pero evidentemente tienen los millones detrás. Yo creo que lo que ha logrado el Inter para mí tiene todavía más mérito que lo del PSG. Guión de partido, Aritz, lo fácil es pensar que va a tener la pelota el PSG, que va a jugar en campo rival. Tiene centrocampistas todavía más dominadores, que se hagan con el partido los Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz, además centrales que tienen muy buen dominio de balón. Mete mucha gente dentro el PSG. Lo fácil es pensar eso, ¿no? Que el Inter pueda jugar sus bazas más a los tramos que en vertical pueda salir, a través de las bandas con Dumfries, los delanteros con Lautaro y Thuram. En teoría lo fácil es pensar eso. Es que yo solo veo al Inter ganando en un escenario, que es el mismo que utilizó frente al Barça, que es ser poderoso a balón parado, estar bien metido atrás, tener la fortuna o el estado de gracia del portero que te salve en las ocasiones rivales. Y bueno, pues ser equipo defensivo, contragolpear y que sea lo que Dios quiera. Y sin embargo, en el caso del PSG le veo muchos más contextos, le veo dominando en campo contrario. Ya no son esos 3 centrocampistas que creo que estamos todos de acuerdo en que conforman la mejor línea de mediocampo de Europa, Vitinha, João Neves y Fabián, sino es que al final junta 6 jugadores por dentro, porque Achraf Hakimi juega prácticamente de medio centro muchas veces cuando inicia la jugada del PSG. Doué está actuando prácticamente también por dentro de interior en muchas de las acciones. Dembélé tiene libertad absoluta para aparecer por dentro. Y eso no ha habido equipo en Europa que haya conseguido controlarlo ni dominarlo. O sea que a nivel de juego interior, juego posicional, ahora mismo me parece incuestionable que el PSG te puede machacar. Pero si es que además, por el contexto de partido, decide el Inter que tiene que ir a buscar la portería con más ahínco, es que el PSG te mata a la contra, porque tiene jugadores rapidísimos y tiene esa versatilidad de jugar de tantos
formas y de formas tan ventajosas para sus intereses que, bueno, veo los contextos de partido muy favorables para el PSG. Fíjate que se acaba ahora el tema del balón parado Aritz, David, y ya lo citábamos en la semifinal entre el PSG y el Arsenal. Decíamos, ojo, que el Arsenal es muy bueno a balón parado y aunque Donnarumma mida casi 2 metros, ni Donnarumma ni tampoco la defensa del PSG es precisamente su especialidad defender los córners. Es verdad que no marcó gol y apenas le hizo peligro el Arsenal al PSG en ese tipo de acciones, en otras sí. Pero es verdad que es una de las vías por las cuales se puede meter el Inter perfectamente en partido. El Inter también tiene un balón parado muy top y ahí, insisto, el equipo de Luis Enrique no es el mejor de Europa, ni mucho menos. No, desde luego. Además es uno de los puntos casi te diría clave, porque es verdad que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Aritz de la propuesta de partido. Intuyo el PSG teniendo mucha más capacidad, bueno, teniendo el control, básicamente, porque es lo que va a querer en todo momento Luis Enrique, no perder el control, dominar en base a la pelota y además después, a la mínima que le pueda dejar espacios, correr para ello. Evidentemente, en ese contexto, todo lo que sea pelota parada va a tomar una índole tremenda para el Inter, pero es que ya lo hemos visto así, también le pasó ante el Bayern y así también le pasó ante el Barça, capaz de marcar 10 goles a todos los equipos en las rondas previas y muchos de ellos con acciones a balón parado, incluso con Dumfries, por ejemplo, como protagonista en la eliminatoria del Barça, protagonista inesperado incluso en este tipo de acciones. Me parece que el equipo de Inzaghi sabe pelear justo este tipo de situaciones, sacarle un rédito tremendo y en un contexto de partido en el que teóricamente muy pocos momentos van a ser favorables a la propuesta que pueda generar el Inter, ese tipo de acciones van a ser fundamentales, que me imagino ahora mismo pelota parada en disparo directamente Çalhanoğlu, Di Marco, que son absolutos especialistas, si tienen que ser segunda jugada, tiene grandes rematadores de cabeza, lo hemos visto hasta el último momento, ser capaz de levantar partidos a pelota parada que estaban muy comprometidos. Bueno, yo creo que es uno de los grandes puntos que tiene este Inter y es verdad que teniendo en cuenta que el dominio le va a tener el PSG, creo que lo tiene apuntado en grande Inzaghi, que eso hay que aprovecharlo. Nombres propios de la final, Aritz, jugadores que te vengan a la cabeza de un equipo o de otro. Muchas veces no metemos a los porteros, ya estamos viendo lo importantes que han sido tanto Donnarumma como Sommer para sus equipos. ¿Quién te viene a la cabeza cuando te pregunto por jugadores que pueden decantar la final? A ver, un poco por el análisis que estoy haciendo del partido y empezando por el Inter, Sommer, claramente por parte del Inter, Bastoni también creo que hizo un partidazo dos partidazos frente al Barça y es fundamental en el contexto de encuentro que tiene que sacar adelante el Inter y luego pues alguno de los dos de arriba, con que esté fino uno y pueda estar enchufado Thuram o Lautaro, pues son fundamentales también. Esa amalgama se me abre mucho más en el PSG. Yo creo que evidentemente un futbolista como Dembélé, que está tan fino, el otro día por cierto estuve en el entrenamiento del Media Day del PSG en París, es impresionante el nivel de confianza que tiene Dembélé, metía todas en todos los ejercicios, es el auténtico rey del PSG y bueno, se está jugando el Balón de Oro, o sea, así de claro, pero hay más que él, o sea, yo creo que Kvaratskhelia también puede ser determinante en el 1 contra 1, Doué me parece que es un futbolista que le está dando mucho en ese juego entre líneas y por dentro muchas veces al PSG, más evidentemente ese centro del campo del que hablábamos, con Vitinha, con Joao Neves, con Fabián Ruiz, que lo mismo te organizan el equipo que te aparecen en el área para poder marcar. David, ¿cómo lo ves? ¿Algún nombre a añadir? Yo diría que sobre todo del Inter me gustaría quedarme con los carrileros, porque yo soy de los que toda la temporada llevo diciendo que hay varios equipos del mundo que en torno a lo que transmiten sus carrileros me parece que a partir de ahí se estructura el equipo y se entiende la capacidad competitiva que tienen y para mí Dumfries y Di Marco están dentro de ese dúo que te marca diferencias y estando ellos dos a un altísimo nivel probablemente van a ser jugadores absolutamente claves y más teniendo en cuenta, insisto, lo que hemos dicho de pelota parada, la capacidad para rápidamente transitar cuando pueda en un momento en el que el Paris Saint-Germain quizá pueda cortocircuitar de por dentro esa combinación que va a tener asegurada de posesión en torno a ese tipo de robos y salida rápida, Dumfries por un lado, Di Marco por otro y cómo se conjugan claramente estos dos con Lautaro y Thuram, que Thuram es el perfecto hombre para en un contexto de sufrir muchísimo, muy atrincherado atrás, ser capaz de sacar pequeños detalles, entre otros precisamente no solo estirarse, sino también sacar el equipo de atrás, pelota
pelotas cercanas al área que puedan generar faltas y evidentemente el momento de Lautaro, que creo que todo el mundo se olvida de él en torno al Balón de Oro, pero cuando miramos las estadísticas, el rendimiento y demás, al final acaba metiendo de todo el mundo muy alto, no es casual, y estos dos además vienen de hacer una temporada donde se entienden perfectamente. Yo creo que esos 4 son los hombres claves del Inter. Yéndonos a los dos posibles escenarios, campeón PSG, campeón Inter, empiezo por el PSG. Aritz, de una manera u otra, acabaría coronando el que es el gran objetivo del PSG desde que unió su destino con Qatar, con la inversión qatarí. Han buscado esto, ser los reyes de Europa, que no deja de ser los reyes del fútbol mundial hoy en día, sin menospreciar lo que van haciendo en Francia, pero es el objetivo casi único del club. Y también en la figura de Luis Enrique, al final sería ganar una Champions sin Messi y demostrar también que puede ser de los mejores entrenadores de Europa después de un batacazo como el que, y la cantidad de críticas que le cayeron después del Mundial de Qatar. Sí. Bueno, yo creo que le catapulta, no sé si a lo más alto de los entrenadores en la historia, igual se me queda un peldañito por abajo, pero desde luego se acerca a los Ancelotti, a los Guardiola y a todos esos grandísimos entrenadores que ha habido en la historia, porque consigue lo que no han conseguido algunos grandes entrenadores, el propio Ancelotti entre ellos en París, ¿no? Que es ser campeón con el equipo con el que sí o sí debe ser campeón. Y además lo conseguiría con una estrategia absolutamente alejada de las anteriores del PSG, es decir, fuera galácticos, fuera jugadores que sean más estrellas que el colectivo, sello personal propio muy marcado en la forma de jugar, futbolistas jóvenes que están muy metidos en lo que es mi lectura del juego y en mi dinámica de los partidos, y sería realmente un triunfo de Luis Enrique por encima de los demás. Obviamente se centrarían muchas miradas en algunos de sus jugadores, Dembélé particularmente, pero yo creo que esto sería el grandísimo éxito de Luis Enrique como entrenador, porque efectivamente ganó con el Barça lo que han conseguido otros, y sobre todo teniendo a Messi, pero esto yo creo que está por encima de esa gesta. A mí para llegar a ese punto, yo creo que a mí al menos me molaría ver a Luis Enrique en la Premier y ganando alguna Premier. Yo sé que a él le mola mucho el fútbol inglés, de hecho no estuvo lejos para nada de entrenar en Inglaterra, pero al final salieron otras opciones y acabó tirando por el Paris Saint-Germain, y veo más factible un posible regreso al Barça ahora mismo que otra cosa. Y hasta aquí puedo leer, pero vamos, no a corto plazo, ¿eh? Esto va a depender siempre de timings y demás, de cuándo se va Flick, de en qué punto está Luis Enrique en el banquillo del PSG, pero a mí no me extrañaría nada que a medio plazo, no a corto, pero a medio plazo, Luis Enrique volviera a entrenar al Barça. Y cerramos, David, analizando un poco la historia del Inter y de Simone Inzaghi. En caso de ganar, coronaría también, yo creo, un ciclo muy bueno de Simone Inzaghi al frente del Inter. Pero hay que decir también las cosas como son. Ha habido temporadas en las que para mí ha tenido la mejor plantilla de Italia y no ha sido capaz de ganar el Scudetto. Le pasó, el año pasado sí que ganó la Liga Italiana, hace 2 perdió el Scudetto precisamente con el Nápoles. Y para mí tenía mejor plantilla el Inter, pero es la demostración también que en este fútbol actual de calendarios hipercomprimidos y demás, a veces te tienes que centrar en alguna de las competiciones y tirar con esa hasta la muerte. Lo hizo el Inter con la Champions hace 2 temporadas. En esta ha querido abarcarlo todo y de momento le ha salido rana en Copa y en la Serie A. Veremos qué es lo que pasa en Liga Italiana, pero sí que estoy bastante contigo en que suena bastante, casi pase lo que pase, a fin del ciclo Simone Inzaghi en el Inter. Si es que fíjate, miras los resultados y hasta prácticamente el mes de abril no se ha dejado puntos en la Serie A, o no ha perdido en la Serie A. Es que básicamente ha sido en el momento de máxima tensión, donde se le ha juntado la misma semana las semifinales de Copa con las semifinales de Champions
y los partidos en los que ya no había margen de error porque estaba el Nápoles compitiendo seguramente a mayor nivel del imaginado, y todo eso ha hecho que al final ha ido dejando puntos por un lado, una mala noche por otro lado, nada más tener esa pelea con el Barça por Champions, que ya sabemos cómo fue, pues evidentemente esa semana, 15 días, le ha lastrado el hecho de que seguramente el triplete tenía muy buena pinta si se lo dicen, o si nos lo dicen en el mes de marzo, o por lo menos cercano a poder llegar a final y ganar los 2 títulos nacionales. Yo creo que estos 3 años de Simone Inzaghi han sido estupendos, ha vuelto a colocar al Inter claramente competitivo en Europa, y eso es algo que ahora quizá nos puede sonar más o menos habitual, pero que no suene así lo ha conseguido Inzaghi, porque desde aquel Inter de Mourinho el Inter no se había vuelto a ver ni siquiera en un grupo, en un proyecto, que hubiera estabilidad incluso institucional. Todo eso lo ha conseguido Simone Inzaghi en tiempo prácticamente récord, al mismo tiempo que además ha ninguneado a la Juve, ha bajado a un Milan que también intentaba venirse arriba. Bueno, yo creo que todo eso lo ha conseguido Inzaghi. La sensación de que, lo que decía Aritz antes, de que se va a jugar con el PSG a lo que quiere Luis Enrique, lo ha conseguido. Bueno, pues Inzaghi evidentemente igual, es un equipo totalmente de autor, al que le ha dado una propuesta, le ha dado regularidad, le ha dado identidad, y ahora quiere ganar para poner el colofón. A mí me encanta cómo juega, porque es un equipo que precisamente por todo eso lo ha diseñado él mismo, pero es verdad que gane o no gane, yo creo que el hecho de 3 años, Simone Inzaghi muy valorado, va a tener ofertones ya de Arabia Saudí que no va a poder rechazar, así que yo creo que hasta aquí va a llegar el punto del Inter, que es verdad que yo también creo, y aquí ya nos vaticinamos un poco, creo que todos queremos lo de Luis Enrique, premiar y aplaudir el temporadón que ha hecho y el gran proyecto que ha hecho en el Paris Saint-Germain, pero que no por ello la gente se olvide que lo que está haciendo Inzaghi en el Inter es tremendo. Sí, yo la verdad es que gane quien gane, creo que va a sonar un poco raro, pero creo que lo habrá merecido. Es decir, sí. Luis Enrique con todo lo que ha tenido que aguantar, Simone Inzaghi con lo que ha creado en el Inter, a mí me va a poner contento por el que gane, sea quien gane la final, aunque evidentemente prefiero, como decía David, que la gane el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Ahora, Aritz, no nos podemos quejar de, ahora que se están acabando los partidos del fútbol, cómo nos están divirtiendo en Italia con esto del mercado, especialmente de entrenadores, porque leía que está metido el hijo de Simone Inzaghi en esa oferta que tiene de Arabia, lo decía ahora David, de 25 millones de euros. Tiene ofertas Cesc Fábregas de banquillos como el de la Roma, como el del Milan, parece, Leipzig, Leverkusen, y parece que se va a quedar en el Como. Parece que se va Antonio Conte del Nápoles y parece que puede llegar Allegri, que sería Antonio Conte el que se iría al banquillo de la Juve. Otra cosa no, pero divertido el tema de los banquillos en Italia. Bueno, está divertido, ¿eh? En Italia siempre, ya sabes que hay ahí un movimiento de mercado tremendo, y el ejemplo más claro es Conte, que es capaz de ganar el Scudetto con el Nápoles, marcharse a la Juventus, que es el equipo de sus amores, pero al mismo tiempo también dirigió al Inter, que es el gran rival de la Juventus. En fin, un galimatías tremendo. También sé de buena tinta que el Milan ha querido a Conte por encima de todos los demás, porque las ultras o la hinchada más radical exigía a Conte por encima de cualquier otro entrenador. O sea que es un galimatías tremendo aquello, y nos vamos a divertir, yo creo, porque va a haber mucho movimiento también este verano. Seguro que sí, nos vamos a divertir también con la final de la Champions. Este próximo sábado la podréis vivir en Carrusel, y os la contará también Aritz en el diario AS. David, lo dicho, un placer compartir temporada contigo. Haremos alguna cosita más durante el Mundial de Clubes, así que no te vayas muy lejos. Advertido quedas. Un abrazo. Ya sabes que no voy a ir a ningún lado, y aquí estaremos. Un abrazo, compañero. Chao. Lo mismo, Aritz, te vamos leyendo y vamos hablando durante el mes de junio. Hasta la próxima. Muy bien, hasta luego, chao. Pues hasta aquí el episodio de esta semana. Nosotros volveremos el lunes con el análisis de lo que haya pasado en la final y algún contenido extra. Hasta entonces, sed felices, adiós. Ser